Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Es un gusto para nosotros presentar hoy día al doctor Pedro Croco. Él nos va a dar la charla de hoy que se refiere a las reformas de salud, fundamentalmente en Chile. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en Administración de Salud de la Universidad de Chile y también Master of Public Health de Johns Hopkins en Estados Unidos. Actualmente está terminando su periodo como académico en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ha desempeñado muchísimos cargos en el transcurso de su vida laboral y profesional. Ha sido director de salud estudiantil en la Universidad de Chile, jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Ha sido subdirector académico de la Escuela de Salud Pública, jefe del programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud en la Universidad de Chile, jefe del Departamento de Estudios del Gabinete del Ministro y Ministra de Salud, y ha sido también funcionario internacional en sistemas de salud de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, director para América Latina, también del programa de la Organización Internacional del Trabajo. Ha tenido múltiples actividades y trabajos en el sistema público, en la academia, y en este momento además tenemos el privilegio de contar con él como profesor docente académico de nuestro magíster en gestión de instituciones de salud, particularmente en el capítulo del seminario de titulación de nuestros estudiantes y futuros egresados y futuros magísteres. Muy buenos días, doctor Pedro Croco. Un placer de poder contar contigo hoy día en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Además, digamos, agradecerle a todos los que estén tan temprano en este día, ¿no es cierto?, previo a lluvias intensas de mañana en Santiago, ¿no es cierto?, compartiendo, digamos, este tema que es la reforma. Voy a permitir acá compartir una presentación para que acompañe justamente, em, espérense, vamos a ver. Ustedes me dicen, ¿se ve bien, Nelly? ¿Sí? Se ve bien, se ve perfecto, muy Perfecto, bien, Pedro. Sí, perfecto. se ve súper bien. Ya, perfecto, excelente. Y básicamente vamos a empezar a compartir una presentación, que es una presentación de aproximadamente 40 minutos. Y desde el punto de vista práctico, después si hay preguntas, cualquier cosa, las plantean en el chat y después trato en lo posible de responder. Y un poco voy a empezar con la historia, digamos, de qué relación tengo yo con las reformas. Voy a plantearlo tan así. Y probablemente, y claramente, empieza básicamente en el tiempo que yo fui funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es importante porque el año 94, básicamente, y el año 95, los países de América Latina, eh, teniendo presente que en América Latina casi todos los países en su momento han definido algún proceso de reforma, deciden básicamente que tiene que la OPS hacerle el seguimiento a los procesos de reforma de América Latina y el Caribe. En este sentido, básicamente se crea, ¿no es cierto?, el proyecto, digamos, que hace seguimiento a la reforma, que se denomina Iniciativa Regional de Reforma del Sector de Salud en América Latina y el Caribe, y me toca a mí ser el que lo dirige. O sea, yo estoy a cargo de ese proyecto, de esa iniciativa por parte de la Organización Panamericana de la Salud, y trabajo con un equipo, un petit comité, básicamente, que es una abogado, que una economista, Patricia, y otro médico saludista que era canadiense, que se llama Edwina Yan. Pero en la práctica trabajamos fundamentalmente con toda la OPS y especialmente con todas las, básicamente, las oficinas de país. Y lo que hicimos es hacer un seguimiento de la reforma en su momento, que lleva varias publicaciones, aquí estoy mencionando uno, y ahí estamos básicamente el equipo chico, ese que soy yo, Patricia, la economista, María Teresa Villén, que era la abogado del equipo, y Edwina Yen, que también era médico saludista canadiense, de distintos países, pero trabajábamos fundamentalmente con todos, absolutamente todos, los representantes de país, ¿no es cierto?, de la OPS. Y aparte de eso, y lo que también quería revelar, que se hicieron claramente una serie de publicaciones y en la práctica se tuvieron que hacer una serie de definiciones. Algunas ya estaban. La primera pregunta, cuando hablo de reformas del sistema de salud, es ¿qué es lo que es un sistema de salud? Y la verdad es que aquí está la definición que hace la Organización Mundial de la Salud,
y que la que asumimos nosotros dentro del trabajo. Ahora, quiero destacar también que después de, cuando estando trabajando en la OPS, están en tiempos del presidente Lago y ahí me invitan a participar en el fondo y participo en calidad de funcionario de la SECPRES en todo el proceso de formulación de la reforma en tiempo de la presidencia de Lagos, en el fondo. Y posteriormente, básicamente, después de eso, digamos, vuelvo a la OPS, vuelvo a la OIT, pero durante ese periodo juego un rol fundamentalmente representando a la SECPRES en la comisión de Hernández Sandoval. Lo que saben un poco de la historia del proceso de reforma chileno, hay una persona que se encarga básicamente de formular la reforma, un comité dirigido, que es interministerial, pero dirigido con un excelente saludista que es el profesor Hernández Sandoval. Pero en todo caso, dicho eso, esta es la definición, ¿no es cierto?, que es un sistema de salud, y lo define, la organización lo define como todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. El otro tema es que es una reforma, por lo tanto. Sabemos que es un sistema, que es una reforma, todas estas definiciones son relevantes para saber de qué estamos hablando. Y esto de que es una reforma también fue un consenso tomado en su momento en la OMS. Y las reformas pueden ser definidas como procesos orientados a introducir cambios sustantivos en diferentes instancias, niveles y funciones del sector, a través de estrategias y acciones con el fin último de satisfacer mejor las necesidades de salud de la población. Esta es la definición con la cual se trabajó y es la definición claramente más aceptada en el mundo académico y en los que trabajan las temáticas de reforma. ¿Por qué planteo esto? Porque muchas veces en la práctica se confunde y se considera que solamente son reformas los cambios fundamentales en los modelos de protección social en salud. O sea, alguna gente entiende reforma cuando cambio de un modelo de protección social en salud a otro, entendiendo que clásicamente podemos distinguir tres modelos distintos que impactaron fuertemente, ¿no es cierto?, el sistema de salud chileno, porque son en épocas de la historia distintas. El primero, que es muy conocido, ¿no es cierto?, es el modelo de protección social en salud que se llama de asistencia social. Y aquí fundamentalmente su origen, ¿no es cierto?, básicamente conceptual, viene en las Poor Laws de Inglaterra, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, en que fundamentalmente lo que se dice en eso es que el Estado tiene que de alguna forma hacerse cargo, o, o también puede ser la filantropía, ¿no es cierto?, básicamente hacerse cargo, o las donaciones de los que no lo logran, de los más pobres. El modelo de asistencia social, por ejemplo, es el que predomina en Estados Unidos, donde los más pobres tienen protección a través de Medicaid, los más viejos de Medicare, y las personas que pueden tener problemas de salud o seguros de salud son generalmente personas que no pagan una prima privada de salud y que en la práctica, desde el punto de vista práctico, no tienen por lo tanto un seguro, ¿ah? Pero se preocupa de los que no lo pueden, los más pobres. Es un modelo de asistencia social. El otro modelo que también es clásico, el modelo de seguro social, que es de Bismarckiano, ¿no es cierto? Que se inicia el año 1882, ¿no es cierto? Y tiene que ver fundamentalmente con un sistema que incorpora dos conceptos que marcan también fuertemente el sistema de salud chileno, que es fundamentalmente que está vinculado fundamentalmente al mundo del trabajo, los seguros sociales, y lo que pasa de alguna manera es que establece que las personas hagan una cotización, y aquí viene el otro concepto fundamental, una cotización, para, ¿no es cierto?, un seguro de salud, ¿no es cierto?, que está vinculado fundamentalmente a un algo, puede ser fundamentalmente el tipo de empleo que tenía, ¿ah? Pero lo que sí tiene característico es que claramente, dependiendo del seguro social al cual yo pertenezco, tengo distintos beneficios. Un ejemplo claro, por ejemplo, en el tema pensiones en Chile, era lo que era la caja de empleados públicos, por ejemplo, una persona podía jubilar a los 20 años y si estaba en el seguro social solamente jubilaba por edad. Es plantear que básicamente en el tema de seguros de salud, perdón, justamente la protección social con seguros sociales fundamentalmente, tiene esa característica que depende básicamente de en cuál seguro estoy, los beneficios a los cuales yo tengo acceso. Y finalmente, el sistema, ¿no es cierto?, de seguridad social, que es fundamentalmente uno lo asocia con Beveridge, ¿no es cierto?, Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, en que ahí fundamentalmente ya no es por cotización, sino que fundamentalmente se financia con impuestos generales, y ahí fundamentalmente la cobertura, ¿no es cierto?, es a todos, a todas las personas, básicamente, no solamente ciudadanos muchas veces, incluso a personas residentes, en algunos países tienen acceso a esto, y no hay una cotización fundamental, ¿no es cierto?, para ese sistema, ¿no es cierto?, sino que se financia a través de los impuestos generales. Ahora,
Eso es importante. Destaco esto porque cuando veamos un poco la historia de las reformas en Chile, vemos que justamente estos distintos modelos han ido marcando y lo que uno suele ver en los países es que son mezclas, en el fondo. Rara vez se dan puros, ¿ah? Y el caso de Chile es tal vez uno de los mejores ejemplos. El otro tema importante, ¿no es cierto?, es tener presente que nuestro sistema de salud es un sistema bastante complejo, en el fondo, muy complejo, en que tenemos fundamentalmente distintos niveles, ¿no es cierto?, en los distintos roles. Tenemos, vamos a ver acá, ¿no es cierto?, en lo que es el rol rector del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Tenemos la fiscalización, que tenemos dos grandes actores, la Superintendencia de Salud por un lado actualmente y la Superintendencia de de Seguridad Social por otro, ¿no es cierto? En el financiamiento tenemos distintas fuentes, ¿no es cierto? Cotización voluntaria, las primas que puede pagar una persona por un seguro privado, la cotización obligatoria, los impuestos generales o los empleadores. Tenemos distintas formas de aseguramiento. Tenemos los seguros complementarios, que han crecido mucho en Chile este último tiempo, las ISAPRES, FONASA, la Fuerza Armada, Salud Ocupacional, y tenemos básicamente la provisión, actores públicos y privados. Es bien importante porque cuando uno mira este cuadro, inmediatamente se da cuenta de algo que es obvio. Si uno ve básicamente cuando sale ahí aseguramiento, Fuerza Armada y salud ocupacional, evidentemente la concepción de eso es concepción ligada a los seguros sociales, ¿ah? En que fundamentalmente un grupo de la población básicamente tenía, ¿no es cierto?, un seguro que era propio para eh, su ámbito laboral, puede ser, o a veces incluso en algunos países para su empresa. El ejemplo clásico chileno, argentino, por ejemplo, son las obras sociales. Las obras sociales, en el fondo, tenían múltiples obras sociales, cada una vinculada, ¿no es cierto?, en el fondo, a tipos de empresa, pero la característica que tenían, como la tenían y lo tienen todavía, básicamente, es que depende en cuál yo esté, qué beneficios yo tengo. Pero sigamos más adelante, y este es un dato simplemente para contar la importancia de FONASA en este momento. En este momento, el 2023 ya tenía, de los aproximadamente 20 millones de personas que somos en Chile, como el 80%, 16 millones de personas ya están en FONASA, y ha ido aumentando en forma importante. Después vamos a ver cuáles son los desafíos que tiene el sistema de salud chileno ahora, pero desde el punto de vista práctico vemos que el número de personas actualmente que están en el seguro público es lejos, es mayoritario, ¿no? Después, veamos historias de reforma, pero cuando vimos esta definición de reforma, es importante tener presente que Chile a lo largo de su historia ha tenido muchísimas reformas en salud. Y eso vamos a repasar un poco, vamos a repasar las últimas reformas en Chile, lo que está planteando actualmente el Ministerio, y finalmente plantear cuáles son los desafíos para futuras reformas, ¿no? Entonces, la historia de las reformas es bueno empezar desde un principio, y estos son básicamente, de alguna forma, las distintas etapas que yo voy a considerar la salud del año, y la voy a ver en detalle posteriormente, pero en el fondo simplemente resumiendo cuáles son los grandes títulos de los periodos básicamente que uno puede caracterizar el sistema de salud chileno en cuanto a los cambios que ha tenido la reforma. Tener presente algo que es como muchas veces se olvida, que el primer hospital, ¿no es cierto?, que se construyó en Chile fue Nuestra Señora del Socorro, que fue en 1552. Si ustedes se fijan en el mapita que está acá al lado, ¿no es cierto?, aquí está abajo de la lámina, ¿no es cierto?, casi frente al Santa Lucía, estaba el hospital Nuestra Señora del Socorro. Ese fue el primer hospital, pero lo importante para nosotros como país, digamos que cuando ya se independiza de Chile, ya hay aproximadamente 14 establecimientos de salud en el país. Ahora, empecemos con la historia y vamos a ver cuántas reformas hemos tenido posteriormente. A mediados del siglo XIX, la mayor parte de la población chilena vivía en las condiciones de pobreza y miseria. Estamos hablando de 1850, y son datos que no se olvida, el 70% de los niños morían antes de los 15 años. Y frente a la ausencia, y este es el tema del Estado, algunos grupos de trabajadores y artesanos crearon las sociedades de socorros mutuos o mutuales. Quedaban las sociedades de socorros mutuos españolas, quedó, y hay muchas que siguieron subsistiendo por muchos años. Pero ahí se inicia básicamente de alguna forma este tema de organizarnos como para, pero básicamente con ausencia en ese momento del Estado, ¿ah? Son las sociedades de socorros mutuos que se crean en 1850. Vamos avanzando. En el año 86, estas son reformas, y ya se crearon las juntas de beneficencia en cada departamento de la República para coordinar todas las organizaciones financiadas por la caridad pública o el Estado, incluyendo hospitales, hospicios, lazaretos, casas de huérfanos y cementerios. Asimismo, una junta directora de establecimientos de beneficencia a nivel nacional coordinaba las juntas departamentales y se creó, y esto es relevantísimo, ¿no es cierto?, la sección de higiene y beneficencia en el Ministerio del Interior, como autoridad única de salud, el rol rector. Ahí se está planteando el tema del rol rector,
y que sería el origen de lo que fue futuro el Ministerio de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social del año 24 y el Ministerio de Salud. O sea, el embrión, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud ya se crea en 1886 y se crea al interior del Ministerio del Interior, ¿no? Y también lo otro que es relevante, ¿no es cierto?, se crea la Junta Nacional de Salubridad el 87, ¿no es cierto?, y que el 92 se convirtió en el Consejo Superior de Higiene Pública. Si ustedes se van fijando, y se crea el Instituto de Higiene el año 92, que es el actual Instituto de Salud Pública. Grandes cambios en las instituciones que están en el sector salud. Sigamos avanzando. El año 2017, ¿no es cierto?, se crea el Consejo Superior de la Beneficencia. Y lo interesante de esto, ¿no es cierto?, que incluía por primera vez a médicos, ¿no es cierto?, representantes de la ciencia. La primera vez que los médicos de alguna forma ingresan en el ámbito de tratar de organizar o ser parte, digamos, de los tomas de decisiones, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la salud de la población a nivel ya más poblacional, ¿no es cierto?, a nivel de cómo se organiza, el año 17, cuando se crea el Consejo Superior de la Beneficencia, ¿no es cierto?, que se pasa a denominar beneficencia social el año 32. Esto, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos cambios son evidentemente que reformas en su momento. El año 18 lo marco porque se crea el primer Código Sanitario, también un hito en la salud pública chilena, y este fue reformulado el año 25, perdón, fue reformulado el año 25, el 31 del 68, la verdad, y sigue vigente hasta ahora. Grandes cambios en el fondo, fundamentalmente, y ahí el primer Código Sanitario crea la Dirección General de Sanidad. Cambio importante en la institución. Sigamos avanzando. Y acá uno ya nota en el fondo básicamente el impacto que tiene lo que en el fondo planteó Bismarck, ¿no es cierto? Porque se crea el año 24 la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. ¿Y qué es? Para los asalariados, aprendices y trabajadores autónomos, y que se financiaba en forma tripartita por los obreros, los empleadores y el Estado. Incluía beneficio de atención de salud, auxilio y maternidad, subsidio de pensiones por enfermedad común, auxilio mortuorio y pensiones de vejez. Y aquí, en esta lógica que yo planteaba, que es la lógica de seguro social, al año siguiente se crea la Caja de Empleados Particulares, en PART, y la Caja de Empleados Públicos Periodistas, la CANAEPU. Y se sumaron otras que ya existían, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente la Fuerza de Defensa Nacional, ¿no es cierto?, el CAPREDENA y de Ferrocarriles del Estado en 1918. Como ustedes ven, en esa época lo que se usa básicamente como referente es justamente el modelo de seguro social, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es protección social en salud, ¿ah? Es clarísimo eso, básicamente, que nos sigue marcando hasta hoy día, ¿ah? Nos sigue marcando hasta hoy día. Pero desde el punto de vista práctico, aquí se nota claramente que mira hacia afuera Chile, ¿no es cierto? Y básicamente lo que hace es copiar las tendencias reinantes, ¿no? Y establece, y vuelvo a destacar esto, que establece diferencias, o sea, los beneficios que tenían las personas de la Caja del Seguro Obrero fueron distintos y eran distintos, ¿no es cierto?, a lo que eran las cajas de empleados particulares y la caja de empleados públicos. Sigamos. Vamos más hacia adelante, ¿no es cierto? Aquí otro hito relevante, se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social el año 24. Habíamos visto que ya su embrión había estado en el Ministerio de Interior, ¿no es cierto? Y lo importante acá, que la importancia de la salud pública que adquirió la sociedad chilena se plasma en la Constitución del año 25. Ahí figura por primera vez, ¿no es cierto? Y dice que es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país y que deberá destinar cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener el Servicio Nacional de Salubridad, el artículo 14. Un gran hito, gran reforma con todas sus letras. Sigamos. El año 27, ¿no es cierto? Las acciones de salud se organizan territorialmente, subdividida en circunscripciones sanitarias, ¿no es cierto?, y que eran coincidentes con las comisarías de carabineros. Y el año 29, ¿no es cierto?, se creó el Instituto Bacteriológico sucesor del Instituto de Higiene. Y el año 38, y es bien importante la salud pública chilena, se dictaron las leyes de medicina preventiva que incluían examen sistemático y reposo preventivo para los trabajadores y la ley del madre y del niño que ampliaba la cobertura de servicios médicos y de la alimentación a las mujeres de los afiliados del seguro obrero. Vamos avanzando. Ahora, a pesar de todos estos intentos que se habían realizado, que ustedes pueden ver son hartos, no se denominaban reformas en su momento, pero claramente caen en la categoría de reformas, las que se habían sucedido hasta ese momento.
a pesar de estos intentos, ¿no es cierto? Estamos hablando, los indicadores, estamos hablando de la década del 30, de salud de la población continuaban siendo deplorables, con altas tasas de tuberculosis, paludismo, enfermedad de transmisión sexual y alcoholismo. La mortalidad infantil en Chile, el año 36, ¿no es cierto?, era las más altas del mundo. Entonces, aquí hay un tema que es bien relevante, ¿no es cierto? La tasa era 252 por 1000 nacidos vivos, lejos una de las más altas, no solamente que en América Latina, sino que en el mundo. O sea, evidentemente Chile había avanzado mucho, había hecho muchas cosas, muchas reformas, pero claramente tenía un problema porque claramente los indicadores clásicos de salud pública mostraban que la salud en Chile no estaba bien. Hacia la década del 40, ¿no es cierto?, la atención de los enfermos, es decir, la medicina curativa, estaba en manos de dos grandes instituciones: la beneficencia, dueña de los hospitales, y con consultorio externo, y el seguro obrero con consultorio externo. Y aquí hay un gran hito de la salud chilena, el sistema de salud chileno. Se crea el año 42 el CERMENA. Y el CERMENA, en el fondo, era ¿para quiénes? Para los empleados. Entonces teníamos básicamente el seguro obrero, que era para los obreros, y el CERMENA, ¿no es cierto?, que era para los empleados. ¿Ah? Y la verdad es que esto marca el sistema de salud chileno, porque el CERMENA toma una definición: no vamos a generar infraestructura, y funcionaba con la modalidad libre elección, con el bono. Ahí se crea el tema del bono en Chile, que todavía nos marca. FONASA todavía tiene libre elección, pero eso era propio del CERMENA. Me explico mejor. El seguro obrero le ofrecía como beneficio a sus personas que ellos atendían en un esquema de atención cerrada, en los establecimientos que le correspondía. En el caso particular de Cermena, lo que dice Cermena: yo no tengo establecimiento, yo le doy a usted un bono, usted copaga aparte el valor del bono y se atiende en cualquiera de las personas, especialmente médicos en su momento de establecimiento, que se afilien a FONASA. Esquemas distintos, beneficios distintos. Libertad de elección por un lado, no libertad de elección por otro lado. Sigamos. El año 39, para enfrentar el terremoto de Chillán, ¿no es cierto?, se demostró claramente la ventaja de contar con servicio unificado, y el año 42 se propone la creación del Servicio Nacional de Salud. ¿Ah? Esto marcado por qué, fundamentalmente, justamente por lo que ya se estaba escribiendo en cuanto, ¿no es cierto?, lo que pasó posteriormente en Inglaterra. Y el proyecto en Chile del SNS dio la luz 10 años después. Evidentemente que en el Servicio Nacional de Salud, influye lo que pasó en Inglaterra. Ellos crean el Servicio Nacional de Salud, que se empieza a discutir previo, pero fundamentalmente se plasma, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 48. Y el año 52, por lo tanto, en Chile se aprobó la ley que creaba el Servicio Nacional de Salud. Este sistema funcionó bajo una dirección única, eh, y la verdad es que este sistema en la práctica, voy a ir más hacia abajo nomás, ofrecía protección y fomento de la salud a toda la población, pero las acciones de medicina preventiva y curativa, ¿no es cierto?, se restringían solamente a indigentes, a los obreros y sus familias, porque quedó fuera, y aquí destaco este tema, ¿no es cierto?, en el SNS, el CERMENA. Estamos hablando de quiénes eran los CERMENA, que eran los empleados, tanto particulares, ¿no es cierto?, como públicos, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que tenían sus sistemas propios. O sea, independiente que yo me defino, y aquí voy a plantear un tema que es parte de la reflexión, que yo voy a tener un sistema nacional de salud, a diferencia básicamente del sistema nacional de salud inglés, que era universal. Acá sigo manteniendo una segmentación en que en la práctica, para todas las acciones que tienen que ver con la medicina preventiva y curativa, atendía a un segmento de la población, y otro segmento de la población tenía, en la lógica de los seguros sociales, ¿no es cierto?, su propio seguro. ¿Ah? Eh, el Servicio Nacional de Salud sí tuvo un alto impacto, básicamente, en cuanto a los indicadores. Y lo interesante, que ya en la década del 70 destaco esto, porque después viene el tema de la dictadura, ¿no es cierto? El sistema de salud chileno estaba constituido por el SNS, el CERMENA y un sector privado que cubría principalmente a particulares no adscritos en algún régimen previsional. Ese es el esquema en el cual termina, ¿no es cierto?, la década, termina el año 73, en el fondo, básicamente. Y en el fondo lo que tenemos fundamentalmente, que no tenemos un sistema universal. Tenemos un SNS que cubre fundamentalmente obreros, indigentes, ¿no es cierto?, y sus respectivas cargas, y otro segmento de la población tiene justamente otros sistemas de protección social en salud. Más en la lógica de seguro social, voy a decirlo tan así, con mezcla, ¿no es cierto?, fundamentalmente de conceptos, digamos, que tienen que ver con seguridad social
y con mezclas también de lo que es asistencia social en el modelo, porque los indigentes se les entregaba de todas maneras, aunque no cotizaran, atención en el Seguro Nacional de Salud. Sigamos. Y aquí viene el año, ¿no es cierto?, después del golpe militar, son claramente, marcan fuertemente grandes reformas en ese momento, que son las reformas de tendiente más neoliberal, ¿no es cierto?, que produce grandes cambios que todavía tenemos en Chile, ¿no es cierto? Y el primer gran cambio se produce en el 79, y este es bien interesante, porque ahí se reestructuró el Ministerio de Salud, entregándole todo el poder sobre el sector. Antiguamente, la verdad es que existía el SNS por una parte, existía el CERMENA por otra parte, y el Ministerio de Salud, la verdad, el SNS era autónomo. El ministerio no era dueño del SNS. ¿Ya? Tenía un directorio, básicamente, el SNS, y claramente se coordinaba con el gobierno a través del ministerio, pero no era, ¿no es cierto?, de dependencia del ministerio. Eso cambia el año 79, ¿no es cierto? Como decía yo, ¿no es cierto?, entrega todo el poder sobre el sector y fusiona, y aquí, a obreros y empleados. Ahí desaparece la separación que existía entre empleados públicos y privados que podían tener un solo sistema, un sistema aparte, ¿no es cierto?, seguro social, obreros que tenían básicamente el SNS, y se crea, ¿no es cierto?, por lo tanto, el Sistema Nacional de Servicios de Salud, integrado por ese entonces por 27 servicios descentralizados de salud. Cambio radical. ¿Ah? Desaparece esta división, ¿no es cierto? Y se crea el FONASA. Ahí se crea el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, destinado al cumplimiento de las funciones de orden administrativo y financiero, y también se crea el ISP, sucesor del Instituto Bacteriológico, y se crea también la Central Nacional de Abastecimiento, CENABAS, como organismo autónomo, y que es sucesora de la Central de Abastecimiento de la CNES. Grandes cambios de concepto fundamentalmente, pero por primera vez, básicamente, no existe esta diferencia, ustedes se dan cuenta, lógica de los seguros sociales, ¿no es cierto?, entre obreros y empleados, los dos están cobijados bajo el FONASA. Y por un tiempo voy a plantear el FONASA, el Fondo Único, ¿ah? Porque después, el 81, se fijan, se crearon recién las ISAPRES, aquí sale. Entonces, las reformas neoliberales tienen varios temas también que uno puede destacar, que marcan todavía el sistema. El año 80, ¿no es cierto?, se traspasa, empieza el traspaso de los atención primaria, que antes dependía directamente de los establecimientos del sistema de salud público, ¿no es cierto?, se traspasan los municipios. Cambio radical. Reforma, sin duda. Hay un cambio en la Constitución, si se fija, el 25 había aparecido ya en la Constitución cuál era el rol del Estado. Establecía que el Estado debe proteger el acceso libre e igualitario a distintas acciones de salud y que cada persona podía elegir el sistema de salud al que desea acogerse, fuera estatal o privado. Este es un cambio radical frente a lo que habíamos visto que se había escrito en la Constitución del 25. El año 81, lo que le planteaba recién, se crean las ISAPRES, ¿no es cierto? Y también se fija, aumentan las cotizaciones obligatorias de 4 a 7% del sueldo imponible. ¿Ya? Cambio también radicales, reformas sin duda. Y se reorganiza el 85 el sector público y se clasifica a los beneficiarios de FONASA en 4 categorías, la A, vamos a ver después, la B, la C y la D. Y aquí hace lo importante en este concepto más de asistencia social, se dice, sabe que si es A, la atención es gratuita, si es B, también es gratuita, que son, los B son personas con los más bajos ingresos, los A son las personas indigentes, y en los C y los D, fíjense la definición, pagan un 10 y un 15%, digamos, de copago. O sea, es en el fondo, según el nivel fundamentalmente de ingreso que tenga, lo que tiene que, al fondo, aportar en cuanto a la atención directa, digamos, la persona. Son lógicas fundamentalmente más de modalidades de focalización, de asistencia social. Y todas las en este periodo permitieron que se creara un sistema de salud mixto que prevalece todavía en la actualidad. Todavía nos marca mucho, esto marca el sistema de salud chileno. Ahora después viene, ¿no es cierto?, la época del retorno a la democracia y la década, lo que pasa en la década del 90 que aumenta fuertemente, ¿no es cierto? Y es un dato, el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Y la verdad, lo que se hace en primera instancia, ¿no es cierto?, fundamentalmente el esfuerzo mayor fue en a mejorar, ¿no es cierto?, la infraestructura, el equipamiento y los bienes hospitalarios, ¿no es cierto?, y aumento de salario y creación de nuevos puestos de trabajo en el sector salud. Esa es la primera parte, sigamos más adelante. Aquí hay un cambio radical, ¿no es cierto?, también que nos marca todavía, ¿no es cierto?,
El APS también, ¿no es cierto?, implementó el pago per cápita. Hasta ese momento, el pago que tenía la atención primaria, cuando se produce la municipalización, se llama FAPEM, y un pago por prestación, grandes cambios, ¿no es cierto?, y claramente son reformas por su definición, ¿no es cierto?, el cambio en el sistema de pago, que todavía nos marca hasta hoy día, que es el pago per cápita, que lo que dice en última instancia, ¿sabe qué? Yo le pago a usted por mantener gente sana, no le pago cada vez que se enferme. Y en marzo del año 90, 9 años después, básicamente, que se crea en la ISAPRE, y hay un tema que evidentemente y que es conversable, ¿no es cierto? Se crea la superintendencia de ISAPRE, ¿no es cierto? Y se pone el año 98 también fin al subsidio del 2%, porque antiguamente las personas que estaban en el límite de poder estar en un ISAPRE podían acceder a un subsidio, básicamente, para ingresar a ISAPRE, que era un subsidio que entregaba básicamente el Estado de un 2%, ¿no es cierto?, para tener lo suficiente para poder pagar la prima que básicamente solicitaba el ISAPRE. Después vienen las reformas del año 2000, en el fondo, básicamente, que son básicamente en el gobierno ya del Lago. Ahí me toca participar, sin duda, digamos, estando en la SECPRES. Y el primer paso, que es fundamentalmente, ¿no es cierto?, es la discusión, la formulación del año 2000 de los objetivos sanitarios para la década, ¿no es cierto?, un documento interesante. Todavía se sigue replicando cada década cuáles son los objetivos para la próxima década. La verdad que esto también no nace, no es propio solamente de Chile. Hay que recordar que en Estados Unidos hicieron algo muy similar en su momento que se llamaba Healthy People del 2010, ¿no es cierto?, y que justamente hace lo mismo para Estados Unidos. Y muchos países, incluyendo Chile, hacen una réplica de un ejercicio similar a él. Y ahí, y a partir de esos objetivos se estructuró una reforma cuyos ejes centrales fueron el reconocimiento del derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social en salud. Y esta reforma requirió 5 leyes que afectaron distintos ámbitos del sistema. La primera, ¿no es cierto?, fue fundamentalmente que requería recursos, ¿no es cierto?, y se alzó el impuesto del valor agregado IVA en 1%. Ahora, la otra ley claramente importante fue que el funcionamiento de la ISAPRE para resguardar la solvencia, la aseguradora y la protección de sus beneficiarios en caso de cancelación del registro, así como la regulación del proceso de adecuación anual de los contratos, la alza de precios, la tabla de factores de riesgo, el establecimiento, el fondo de compensación por las garantías explícitas de salud GES entre las ISAPRES, ¿ya? Entonces, se reguló mejor lo que hace la relación entre ISAPRE. También se generó la superintendencia de salud, ¿no es cierto? Digamos, más adelante, se creó, tal vez lo que uno más destaca, el régimen de garantías explícitas en salud, que estableció garantías de acceso, oportunidad, calidad, ¿no es cierto?, y financiamiento para problemas de salud, que en principio en la primera ley se definían que iban a avanzar a 80 problemas de salud priorizados a julio del 2019. Y lo interesante de esto que no solamente para los beneficiarios del sector público, sino que público y privado, ¿ah? En este concepto de avanzar hacia la universalidad, pero destaca un tema acá que es bien interesante, quedaron fuera las Fuerzas Armadas. O sea, no era universal, en la concepción universal. O sea, solamente afectó a ISAPRES y FONASA, no así, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas que quedaron fuera de las garantías explícitas en salud. Y el año 2012 se promulga la Ley de Derechos y Deberes de las Personas, que también es parte del paquete que lleva a las reformas. Siguiendo más adelante, ya posteriormente a esa, después hay que destacar, digamos, cambios también importantes en el sistema de salud chileno, la ley de fármacos, que modificó el Código Sanitario en materia de regulación de farmacia y medicamentos, estableciendo que la receta médica, por ejemplo, debería incluir el medicamento recomendado por el médico y el bioequivalente. Y la otra que es relevante del sistema de salud chileno es la ley Ricardo Soto, que tiene la característica especial que es financiamiento para enfermedades con medicamentos caros, enfermedades raras, muy poco frecuentes con medicamentos caros. Y la gran gracia de esta es que sí es universal, porque aquí considera a todos los actores, no solamente FONASA y SAPRE, sino también Fuerzas Armadas. La verdad, cuando tú miras básicamente Chile, la historia, y por eso es importante tenerla en consideración, la verdad es que Chile ha tenido muchas reformas a lo largo del tiempo. Y lo que tiene es un sistema actualmente vigente, que es la mezcla de lo que fue saliendo de todas estas reformas. Tiene evidentemente, básicamente, dejos de lo que es el seguro social, el tema de las cotizaciones, el concepto de cotizaciones de seguro social, que parte básicamente del salario, uno lo paga para financiar al seguro social, ¿no es cierto?, al cual uno estaba adherido. Eso queda, y eso básicamente es producto de esa lógica. Lo otro también que en principio marca básicamente, ¿no sé?, el sistema de salud chileno,
esta lógica de tratar de avanzar, ¿no es cierto?, en un modelo fundamentalmente de seguridad social a la universalidad. Que el mejor ejemplo, fundamentalmente, es la ley Ricardo Soto, que es distinta al GES, lo planteó, porque a diferencia del GES, en que deja algunos actores de la sociedad chilena afuera, esta no deja actores de la sociedad chilena afuera. ¿Ya? Ahora, aquí estoy planteando lo que está planteando el Ministerio, y me ha tocado ir a varias presentaciones, como cuáles son las propuestas ministeriales de hoy. Y después vamos a ver un poco cuáles son los desafíos y si de alguna forma las propuestas que hay hoy día en cuanto a reforma de salud, independiente de la ley corte de ISAPRE, esto, la verdad, lo que propone el Ministerio de Salud es básicamente el concepto de atención primaria universal, en el fondo, básicamente, siguiendo la lógica de la universalidad, el mejorar las condiciones de vida que impactan en la salud de las personas mediante trabajo fundamentalmente intersectorial, el fortalecer el trabajo de toda la red asistencial y el aliviar el gasto en bolsillo de salud, cuyo primer ejemplo probablemente es este esquema de copago cero de FONASA, ¿no es cierto?, que en la práctica cambia algo que, como ustedes, como vimos recién, se generó, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo, que el FONASA se dividía en 4 grupos, el A, B, C y D, y como yo les mencioné en su momento, el grupo B y C pagaba un algo, ¿no es cierto?, de la prestación de salud que se le otorgaba en la modalidad institucional. Lo que pasa acá fundamentalmente, ¿no es cierto? Y lo que se hace básicamente del año ya pasado, ¿no es cierto? El gobierno es que en el fondo el copago cero, que es independiente del grupo básicamente al cual yo esté afiliado en FONASA, la atención es totalmente gratuita, que es un cambio radical también en la concepción. ¿Ah? Lo otro es la concepción de focalizar fundamentalmente, ¿no es cierto?, el gasto en los que menos tienen, ¿no es cierto?, el gasto público, y este fundamentalmente universal, universalizar. El tema que nace acá es el producto de universalizar, sin aumentar realmente la oferta, al final, dado que personas que podrían haber tenido, digamos, haber aportado un algo y haber apoyado en el financiamiento de un algo, o incluso, la verdad, le quitan un poco de espacio, ¿no es cierto?, o le quitan recursos probablemente a la persona que menos tiene. Esa es la duda existencial cuando yo paso de un modelo a otro. Pero es parte, ¿no es cierto?, de la cosa que se debe investigar y que hace las reflexiones que uno debe hacer, que son las bondades, ¿no es cierto?, ventajas y desventajas de cada modelo. Aquí son algunos de los desafíos que tenemos básicamente en Chile y que son parte probablemente de una discusión de cualquier reforma. Primero, un dato de la causa, porque la verdad es que uno siempre plantea el tema de la equidad, pero en el mundo, y aquí es bien interesante, ¿no es cierto? En el mundo, la verdad, existe gente que es más rica que otra, ¿ah? Que tiene más patrimonio que otra. Y esto a nivel del mundo, ¿no es cierto? Y uno mira básicamente en el número de personas. Hay un número de personas que tienen un patrimonio sobre, ¿no es cierto?, $1.000.000, que son 62,5 millones de personas en el mundo, pero la gran mayoría, que son más, ¿no es cierto?, los lejos, ¿no es cierto?, el porcentaje más alto, tiene menos de $10.000 de patrimonio. Aquí estamos hablando de riqueza, ¿ah? De riqueza. Y esto un poco da cuenta que en las sociedades, todas, ¿no es cierto?, y acá está, ¿no es cierto?, las personas que tienen muchísima, muchísima plata. Y eso se refleja en esto, y esto quiero destacarlo, porque si no entendemos esto, entendemos poco cuando hablamos del tema de equidad en el acceso. Porque muchas veces se plantea mucho, debo universalizar, porque así de alguna forma garantizo equidad. Y la verdad es que cuando yo universalizo, en el fondo, y está bien universalizar, no tengo un problema conceptual con eso, me toco con que los distintos países, ¿ah? No hay ningún país que tenga una sociedad, salvo algunos, digamos, tan igualitaria en que básicamente todos manejan de alguna forma los mismos niveles de riqueza. Y aquí vemos el caso patético de Brasil. Digo patético porque tiene un altísimo coeficiente Gini. El coeficiente Gini, si fuera 100, quiere decir que una persona tiene toda la riqueza. Si fuera 0, la riqueza está igualmente distribuida. Mientras más cercano a 100, es peor la distribución de la riqueza. Mientras más lejano de 100, mejor la distribución, ¿no es cierto?, de riqueza en cuanto a que es más homogénea. Y aquí tenemos al lado, para que tengan una idea, ¿no es cierto?, el porcentaje de la riqueza total del país que tiene el 1% más rico. Y vemos, por ejemplo, que Brasil tiene un Gini de 89,2, ¿no es cierto? Y tiene fundamentalmente, ¿no es cierto?, un porcentaje de la riqueza, del porcentaje del 1%, de casi el 50% de la riqueza se concentra en el 1% más rico. Planteo esto porque aquí me voy fundamentalmente a países como Inglaterra. Y Inglaterra tiene, ¿no es cierto?, un Gini 70,6, o sea, la distribución de la riqueza es mejor, evidentemente, entendiendo que se entiende por mejor que esté más igualmente distribuida en Inglaterra que Brasil, eso es obvio.
¿ah? Y la gente más rica, el 1% más rico, tiene un porcentaje menor de total riqueza del país. Pero a pesar de eso, y tiene un sistema nacional de salud, de financiamiento público, el 10% de los británicos, que evidentemente son los más ricos, tienen un seguro duplicado, porque el seguro, el SNS no te permite copago, o sea, no puedes complementarlo o suplementarlo. El 10% de la población británica tiene un seguro duplicado, o sea, tiene un seguro privado. Y en el fondo, ¿y por qué planteo esto? Porque quiere decir que independiente de todo, de que yo tengo básicamente un sistema de seguridad que pretende ser equitativo en cuanto al acceso, hay un porcentaje de la población que evidentemente tiene mejor acceso, porque tiene la capacidad de pago para pagarse algo aparte de lo que le está ofreciendo en ese momento su sistema de seguridad social. Y no hay ningún país que no lo tenga. Brasil, en el fondo, va a tenerlo claro, tiene el SUS, Sistema Único de Salud, también de carácter universal, pero el 30% de los brasileros tienen un seguro privado de salud. Planteo esto porque, desde el punto de vista práctico, si yo planteo que la universalidad me garantiza de alguna forma la equidad en el acceso, no lo hace. ¿Ah? Eso es muy relevante. Bueno, veamos también un dato interesante, el coeficiente Gini de 85, básicamente, de Estados Unidos, y comparemos con Chile. Este es Chile, ¿ah? Este es Chile, lo comparo con Brasil y con México. Chile tiene un coeficiente Gini de distribución de la riqueza mejor que Estados Unidos, mejor que Brasil y mejor que México. ¿Ah? Y aquí está, pero claramente en Chile hay en el fondo personas, ¿no es cierto?, que tienen mayor nivel de riqueza. Y es obvio. Y esas personas, sin ninguna duda, van a tener, ¿no es cierto?, acceso probablemente a una mejor, ¿no es cierto?, atención de salud bajo sus consideraciones, o sea, tal vez lo que dice una calidad percibida, pero en la práctica, por lo tanto, no puedo garantizar con ningún sistema universal ni nada, ni ningún país lo dice, esa equidad en el acceso. Y el tema de la pregunta clave acá, si es mejor focalizar los recursos estatales en los que menos tienen, porque los otros de alguna forma se arreglan, o simplemente universalizo. Una duda que la dejo simplemente para la discusión. Y aquí está reflejado lo mismo, está el nivel de ingreso en Chile, y notemos, y veamos básicamente, que son los datos para la discusión de cualquier cosa, que el ingreso real mediano en Chile, el mediano, que es el 50% gana, y el que está justo en la mitad, 50% gana más, son solamente 502.000 pesos, ¿no es cierto?, el año 2022. Entonces, esa es la realidad. Y también un tema que también se escapa, que Chile no gasta poco en salud, que es la otra creencia, digamos, que hay. Aquí está Chile, ¿no es cierto? El 9,4% del PIB, ¿no es cierto? Y aquí está en comparación a los países y gasta más que el promedio de la OECD. O sea, Chile no gasta poco en salud, gasta bastante en salud y tiene y aquí está refleja mal, muy bien, el año 2023, aquí están en millones, en miles de millones de dólares, son 15.000, el año 2023 FONASA gastó 15.774.000 millones, o sea, 15.000 millones de dólares, 15.774 millones de dólares. Una cantidad impresionante, un porcentaje altísimo del gasto público. Estos son además los tramos de FONASA, en el fondo básicamente que están prestados hoy día, básicamente, como ustedes ven, el tramo A, en el fondo es indigente, el tramo B, el tramo C gana entre 440 y 642, y el tramo D más de 642. Estos son los grupos fundamentalmente que existe, la población que existe por tramo. Vemos que existe un porcentaje no menor de personas que están en el grupo A, pero en total 9 millones de personas son, 9 millones de los 15 millones son, ¿no es cierto?, aproximadamente A o B, o sea, son personas con muy bajo ingreso. Y acá está, en el fondo, el gasto, perdón, anterior. Aquí está, es interesante esto para ver cuánto es el gasto, digamos, en prestaciones de salud FONASA, en qué es lo que gasta. Vamos a ver un poco los desafíos. Y vemos que no gasta poca plata en lo que es la modalidad libre elección. Este es heredero, ¿no es cierto?, la libre elección de Cermen. O sea, gasta, esto estamos hablando, mira, si el dólar costara 1.000 pesos, se tendría 728 millones de dólares, ¿no es cierto?, al año en la modalidad libre de elección. Eso es lo que gasta FONASA, pero como hay un poco pago de aproximadamente 50%, la verdad es que al año en Chile la libre elección mueve aproximadamente 1.500 millones de dólares. ¿Ah? Estas son las cifras, y aquí en el fondo estamos viendo que desde el punto de vista práctico, vamos a ver algo similar para FONASA. Vimos que en el fondo el año 2022, perdón, para la ISAPRE, el sistema público, ¿no es cierto?, manejaba 15.000 millones de dólares. Aquí veamos el total arriba, perdón, el total arriba, ¿no es cierto?, para la ISAPRE manejaban 3.704 billones de pesos. Pongámonos, son como 3,7 mil millones de dólares. O sea,
casi 4.000 millones de dólares manejaban, perdón, ponerle en números redondos, la ISAPRE. Pero aquí quiero hacer hincapié en algo que es muy particular, de las platas que manejaba, y eso es un dato que ustedes no se pueden perder. La cotización obligatoria era, pongámoslo, 2, como 2,6, 2.000, o sea, ahí me pierdo, pero son 2.600 millones de dólares. Y la cotización voluntaria eran como 1.000 millones de dólares. ¿Por qué planteo esto? Porque si estas personas cotizaran a FONASA, esos 1.000 millones de dólares no irían a FONASA. Solamente los 2.600 millones de dólares irían a FONASA. Eso para tener las ideas básicamente de cuánta plata maneja el sistema. Y aquí entramos en los primeros grandes problemas que de alguna forma tienen que abordarse. Porque en el fondo, y tiene que ver con que lo que se ve fundamentalmente en el tema de licencias médicas, y, y falta echar una mirada al sistema de licencias médicas, porque primero se lleva una cantidad sideral de dinero. Estamos hablando, ¿no es cierto? Hagamos cuenta que 1.000 pesos son, ¿no es cierto?, $1, para ponerlo en miles de millones de dólares. Al año FONASA pagaba 2.000 millones de dólares en licencia. Y el sector ISAPRE pagaba 1.000 millones de dólares, este es el año 22, 1.000 millones de dólares en licencia. O sea, se lleva una fracción importante de las platas que reciben las ISAPRE. Y se lleva, la verdad, prácticamente, vamos a verlo posteriormente, ¿no es cierto?, casi toda la cotización de los afiliados de FONASA a FONASA. ¿Ah? Aquí está. Si uno se fija, el año 22, el gasto en licencia equivalía, ¿no es cierto?, al 9% de los ingresos, o sea, del 7%, casi 5, casi más de la mitad, o sea, 5 de los 7 se iban para pagar licencias en FONASA, casi. Si le agrego a esto la libre elección, la verdad es que la libre elección ni alcanza a pagarse completa, digamos. La verdad es que la cotización de las personas de FONASA a FONASA paga licencia y libre elección. No alcanza a financiar movilidad institucional, para dejarlo claro. Y en el caso, ¿no es cierto?, la ISAPRE 3,1, o sea, del 7%, casi la mitad, ¿no es cierto?, se iba en pagar licencias médicas. Y este es un tema que hay que revisar porque fíjense esto, digamos, cuando uno mira este cuadro, la verdad es que llega incluso a irritar. ¿Por qué es revisable? Porque uno ve que hay personas y médicos, en el fondo, fundamentalmente, que otorgan una cantidad impresionante de licencias. Estos son datos del año 23 y tenemos que, por ejemplo, hay 6 médicos que dan más de 5.000 licencias al año. Y digo, ¿cómo lo hacen? Hay 84 médicos que dan entre 2.500 y 5.000 licencias al año. Y uno aquí se pregunta, y uno de los temas que hay que estudiar, hay que ver varios problemas en el tema de ISAPRE. Primero, que se le demora mucho en pagar al persona que tiene una licencia, que es un temazo. Reclamo constante, ¿no es cierto?, frente a las licencias. Segundo, básicamente, que evidentemente hay un abuso cuando mira estos datos en el fondo, fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque hay personas que dan la impresión, no estoy diciendo que lo hagan, que venden licencias en el fondo en cantidades impresionantes, ¿no es cierto? Implican un impacto en el sector, ¿no es cierto?, tanto público y privado impresionante. Y por otra parte, la verdad, hay que revisar fundamentalmente si las normas que rigen la licencia son las adecuadas. Si ustedes se recuerdan o saben, en el fondo, si la licencia tiene menos de 11 días, los 3 primeros días no se pagan. Entonces las licencias muchas veces son mayores a 11 días para que se paguen los 3 primeros días. ¿Ah? ¿Cuáles son las entidades si tienen la capacidad realmente de fiscalizar esto? O sea, ¿tienen las Ceremis la capacidad realmente, digamos, del cual dependen los COMPIN de fiscalizar esto? Y uno, dado los datos, dado el nivel de gasto, dado que uno ve este dato, la verdad es que llama la atención. El otro tema que también es un desafío para Chile tiene que ver con las listas de espera. Y aquí vamos a ver la última, el 2023. Estos son GES, 70.217 pacientes esperando. Y aquí el tema complejo es que hay una garantía de oportunidad. En promedio, 137 días. Aquí vemos pues, las esperas para intervenciones quirúrgicas, ¿no es cierto? Promedio, 484 días. Tenemos 315.000 pacientes esperando en 2023. Y aquí entramos básicamente en... Espérense. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la consulta de especialidad. Tenemos 2.300.000 personas consultas en espera, o sea, personas esperando, y en promedio esperan 386 días. Es evidentemente que es un tremendo desafío que se debe abordar.
Y finalmente tenemos que abordar los desafíos demográficos, perdón. Esta es la pirámide de la población que tiene FONASA hoy día, que es básicamente similar a la que tiene Chile. Pero lo que vemos es que básicamente va a ir aumentando la población vieja en Chile. Y aquí estamos viendo algo que es evidente. Acá está Chile. Chile, ¿no es cierto?, el año 2019 tenía 11,5, ¿no es cierto?, por ciento de la población con 65 años o más, pero va a superar, ¿no es cierto?, va a llegar casi al 25% el año 2050. Y gente mayor de 80 años, de 2,8 el 2019, va a llegar casi a 9% el año 2050. ¿Y por qué esto es importante? Porque, entre otras cosas, aumentan un montón los problemas, muchos problemas de salud, incluyendo la demencia, porque claramente está asociada con la edad. Ahora, el mejor reflejo de esto son las tablas de factores de riesgo, las originales de la ISAPRE, en que una persona mayor de 80 años, en el fondo le exigían una prima con un valor de 8 veces o 9 veces superior a la de una persona más joven. Eso simplemente refleja que es muy caro, el costo relativo a la atención de salud de las personas de mayor edad es más alto. ¿Ah? No sé si se escuchó bien, si hay alguna consulta, pregunta. Alguien coloca ahí. No sé, ¿se escucha? ¿Se entendió Escucha bien? muy bien, Pedro, se escucha muy bien. La verdad es que creo que ha sido una tremenda presentación. No sé si hubiera preguntas. Hay un comentario que dice, actualmente las ISAPRE están rechazando todas las licencias. No sé si O sea, quieres señalar no, algo eso, ahí. la verdad es que uno ve en el fondo que indudablemente uno de los grandes temas son las licencias médicas, sin duda. Ustedes vieron las cifras también. Ahora, evidentemente que hay un tema ahí, porque la actitud que toman los distintos aseguradores, o sea, las distintas exámenes, ISAPRE fundamentalmente, ¿no es cierto? Y a veces por defecto rechazar la licencia, porque hay que recordar que básicamente la persona que le rechaza la licencia, que pasa habitualmente en el tema ISAPRE, y probablemente, estoy pensando mal, lo hacen como un mecanismo de contención del gasto, ¿ah? Porque alguna gente probablemente desiste. La persona tiene dos instancias para apelar, que generalmente las usa. Y generalmente el médico, digamos, tiene que hacer generalmente esa apelación, acompañar de un informe de la licencia y en primera instancia la manda al COMPIN y después posteriormente al suceso. Planteo esto porque uno de los temas que uno tiene que verificar prácticamente, ¿no es cierto?, en revisar el tema de las licencias, porque si uno es FONASA, no tiene esas dos instancias. O sea, no tiene la instancia COMPIN, sino que tiene la instancia, porque el COMPIN es el primero básicamente que evalúa, digamos, y se rechaza, la única alternativa que tiene es la suceso. Dicho eso, yo diría que estoy de acuerdo, digamos, y no está bien, y probablemente es una perversión en que las ISAPRES tienen en primera instancia a rechazar, antes de abrir, como quien dice casi, esperando básicamente que siga el proceso, y probablemente, voy a ser transparente, esperando que la persona se canse en el intertanto, porque significa más papeleo, más trabajo y perjudica en última instancia, ¿no es cierto?, al paciente. Ahora, dicho eso, vuelvo a recalcar, la percepción que uno tiene, que no son todos, ustedes ven que la mayoría de los médicos han un número de licencias acotadas, no sé, pero existe un grupo de personas que la impresión que tiene uno es que ha hecho un negocio en relación, ¿no es cierto?, al tema de las licencias médicas. ¿Ah? Y la verdad Hay un, no existe, la verdad, hasta el momento tantas sanciones, digamos, que digan, sabe que usted ya no puede seguir otorgando licencia, voy a decirlo tan así. ¿Ah? Nelly, ¿sí? Pedro, sí. Pamela Herrera dice saludos al doctor Croco, interesante su presentación. Brizo Pastel, que Sí, es la sí, misma sí, persona que comentó el tema sí, de las ISAPRES, dice, lo digo con razón de causa porque estoy sí, tratando un sí, melanoma, el tratamiento me provocó una hepatitis y la ISAPRE me rechazó 4 licencias. claro, sí. No, hay la alternativa, si no lo ha dicho, tienes que o sea, tú tienes la instancia de apelar, o sea, yo diría que, no, o sea, uno lo ve, no es que esté escrito, uno no puede saber, pero la ISAPRE suele rechazar bastantes licencias, y muchas de las licencias que en primera instancia van en ISAPRE terminan siendo apeladas, y generalmente el COMPIN, en muchos casos, le da la razón, básicamente, digamos, al, al paciente y, digamos, ordena que se pague la licencia. Y si no, el COMPIN dice que no, uno va a la otra instancia que es la suceso.
Mariana Gallardo dice, buen día, ¿qué reforma en salud se podría proyectar para solventar o corregir la situación actual? Ahí no la leí, ¿te lo dijo? Ah, Dice, perdón. qué reforma en salud se podría proyectar para solventar o corregir la situación actual? Es que es difícil plantear qué reforma, la verdad que no sabría. Yo diría que hay ámbitos que son débiles y uno reconoce. ¿Ah? Son ámbitos en los que les planteaba yo el tema de las licencias, el tema de las listas de espera, son temas que claramente preocupan, ¿no es cierto?, a toda la población y tenemos que abordarlo. Ahora, ¿cuántos productos de reformas? Yo diría que en el tema de las licencias requerimos mirarlo. Y voy a ser bien transparente en el tema, en el fondo, fundamentalmente de listas de espera. Yo creo que también hay ámbitos de gestión. ¿Ah? Voy a hacer, hay ámbitos de gestión, porque lo que pasa en Chile, y es interesante lo que el gráfico que les mostraba yo, que Chile está gastando aproximadamente por beneficiario en FONASA 1 millón de pesos al año. Ese, son como 15.000 millones, 1 millón de, más, claro, 1 millón de pesos al año aproximadamente. No es poca plata. Es poco probable que yo siga aumentando en cantidades tan siderales ese nivel de recursos. Entonces tengo que mirar de alguna manera, digamos, cuáles son los posibles procesos. Voy a dar un dato, por ejemplo, que parece muy loco, pero sí es relevante. Si ustedes se fijan, si han en algún momento concurrido este último tiempo a cualquier prestador privado, ustedes piden una hora y los van a llenar de WhatsApps, mensaje electrónico, preguntándole a ustedes si confirma la hora, si confirma la hora, si confirma la hora. En el sector público, a pesar de que tiene tan largas listas de espera, uno ve que en algunos estudios el 17% de los pacientes no concurren finalmente a la hora que tienen otorgada. Y Mm. lo que echa uno de menos ahí es esa proactividad, que a ese paciente lo estén reconfirmando y reconfirmando en forma reiterada, por cansancio en el fondo, para ocupar esa hora en otro paciente, en la medida que ese paciente no llegue. Y eso un poco refleja una de las miradas que tiene que ver con gestión, no tiene que ver con una reforma, ¿ah? Sin duda. Pero hay temas fundamentales, porque uno no puede tener la expectativa, desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, de aumentar en forma tan considerable los recursos públicos en este momento para el sector salud, porque los que está gastando, la verdad, cuando uno mira y compara con otros países, no deja de ser un porcentaje alto del gasto público lo que va al sector salud. Briso Pastén, Pedro dice, ¿se podría dividir lo que es la prestación de salud que financia la ISAPRE con un seguro por ausentismo laboral? Que la ISAPRE no maneje ambos, la prestación de salud y el subsidio a las licencias médicas. Eso fue parte de la discusión que se dio en Chile. Incluso nació una propuesta. Yo en algún momento en todas de mis vidas que he tenido, trabajé en el ministerio, el COMPIN de alguna forma dependía de mí, de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Y en ese momento hubieron varias propuestas. Incluso, ya ser bien franco, una propuesta en su momento de las ISAPRE, que decían, ¿sabe qué? En el fondo, déjeme con el 5%, quédese con el 2% y usted con eso, en el fondo, básicamente, separemos las plata. Yo no me preocupo o sea, la verdad que esa propuesta ha existido, en el fondo, ha sido como parte de la discusión, en el fondo, y la verdad nunca ha prosperado. O sea, el tema de reformar el tema de licencias médicas, incluso haciendo lo que estás planteando, en el fondo, básicamente separarla, ha estado en la mesa, no ha prosperado. La verdad, las reformas, por experiencia, son procesos políticos comparativamente largos y la tragedia de esto, en el fondo, es que muchas veces las reformas y los cambios sustanciales se dan en momentos de crisis, digamos. Y hay que esperar a la crisis, digamos, para que pase algo, que es muy trágico. Pero esto es un tema que está latente, que está presente y hay que resolverlo. Pero ha estado eso en la mesa en algún momento. Daisy Beas dice, hola, buen día. Creo que igual es necesario mejorar la fiscalización a los médicos porque Claro. desgraciadamente pagan justos por pecadores. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Briso Pastel dice, porque las ISAPRES son juez y parte y los compines se llenan de reclamos por rechazo y reducción de licencias. Ya estamos en una crisis del sistema de ISAPRE. Sin duda que estamos en una crisis del sistema ISAPRE, porque independiente de la ley corta, ¿qué podría pasar a futuro? Voy a plantearlo tan así en un escenario que ya cuando entren en vigor los aumentos de precios de planes, básicamente, lo que puede pasar es que se generen nuevas ISAPRES. Esas ISAPRES no tienen la mochila, voy a decirlo tan así, ¿no es cierto?, que tiene el pagar la deuda, ¿no es cierto?, los antiguos a otros beneficiarios. Ofrezcan planes mucho mejores, digamos, y la gente joven las que están ISAPRE, deje su ISAPRE actual vigente en la medida que pueda y se cambie la nueva
y queden solamente las personas con mayor nivel de riesgo, mayor carga y que no se pueden mover en la ISAPRES vieja y a la larga igual quiebren. Ese es un tema que es evidente en el fondo. Entonces hay que ver qué se resuelve ahí, porque el tema no está totalmente resuelto, comparto con el tema fundamentalmente de la ley corta que actualmente se aprobó. ¿Mm? Pedro, yo te voy a hacer una pregunta, un Mm, comentario. Desde tu experiencia y desde y todo lo que has actuado mm, como mm. actor e incluso un líder en algunos momentos de reforma en el sector, em, si tuviéramos que señalar tres grandes aspectos de reforma, yo elegiría uno, el tema del financiamiento, segundo, el tema del modelo y tercero, el enfoque o los énfasis sanitarios. A tu juicio, ¿cuál de los tres aspectos ha sido como más relevante en toda esta experiencia que hemos tenido ya, no sé, de 30, 40, 50 años? ¿Cuál de los tres, a tu juicio, ha sido el más discutido, el más difícil, sobre todo a nivel, como tú dices, de políticas públicas y de énfasis ideológicos incluso que hemos tenido para poder aplicar esta reforma en el sector? ¿Financiamiento, modelo o el enfoque o énfasis sanitario? Yo diría que me gustaría contestar el sanitario, pero la verdad es que no considero que haya sido el sanitario. Yo digo, en tal tema, yo diría que la discusión fundamental estos últimos años, aunque parezca increíble, ha estado estos últimos años, estoy hablando, no previo en la historia que conté, ¿no es cierto? Ha sido el tema de financiamiento, sin duda. ¿Ah? El tema, la crisis fundamentalmente, para contar un poco la historia, la crisis del sistema ISAPRE nace porque cuando ellas nacen, también mirando hacia afuera, en el fondo ellas eligen prima, ¿no es cierto?, según nivel de riesgo, y ahí viene el tema por edad y sexo, sin duda. ¿De dónde nace esto? Esto nace básicamente que miran dónde, miran Estados Unidos. Y es importante la historia de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hasta la década del 70, y aquí lo que hace el efecto de la regulación, lo que pasa es que existen dos grandes entidades de seguro, Blue Shield y Blue Cross, y ellos cobran, no cobran prima según nivel de riesgo, cobran prima comunitaria. O sea, todas las personas que viven en Baltimore pagaban la misma prima, prima plana. Ese era el esquema. Lo que pasa en la década del 70 en Estados Unidos es que el legislador estadounidense, para fomentar competencia, esa es la lógica, les permite a las compañías de seguro de vida incorporarse en los seguros de salud. Y ellos comienzan con esto novedoso, que es lo que siempre han usado además, es segura según riesgo individual. Al empezar a hacer eso, básicamente todos los buenos riesgos le ofrecían a una persona joven, esa prima es mucho más barata que la prima, ¿no es cierto?, plana, se van a los seguros, ¿no es cierto?, que eran ex seguros de vida, seguros de salud, y la verdad, Blue Chile y Blue Cross empiezan básicamente a quebrar, se quedan con los malos riesgos y no pueden subsistir hasta que cambien su modelo. Cuando Chile implementa el sistema ISAPRE, no mira que también era sector privado previamente, Blue Cross Blue Chile, no mira la prima plana, sino que mira la prima vigente que se usa en Estados Unidos que justa. Y eso es lo que trae todas las consecuencias. Y esa ha sido toda la discusión de este tiempo, en el fondo, básicamente. En que tampoco, en algún momento, de todos, o sea, falta de todos, falta del regulador, falta del legislador, no acotó al momento esto lo que está pasando en este momento, de fijar, ¿no es cierto?, tablas más razonables o de definir prima plana como una única alternativa. Entonces, es producto acá incluso del diseño original y de la copia que se hace en su momento, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en Estados Unidos, cuál era la forma de cobrar que se hacía en ese entonces, básicamente, y sigue estando básicamente en Estados Unidos, que es la misma que una prima de auto, digamos, según riesgo de la persona. Bueno, muchas gracias. Patricio Silva dice, felicitaciones, doctor Croco, difícil desafío. Eso ya está ocurriendo con la ISAPRE esencial. Claro, Y son ya Brice, los nuevos. Sí. y Brizo Pastel dice, lamentablemente todos los seres vivos envejecemos. Esto sin duda. No sé si hubiera algún otro No, comentario, pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo, Priscila? Estamos súper bien con el tiempo. no está bien. Parece que no hay más preguntas. Bien. Ahí está otra pregunta. Ah, es un correo. Ah, sí, Patricio Silva, claro, dice, Pedro, soy Patricio Silva. Y ahí te Ya, sí. deja el correo, para que lo Ya, contactes. perfecto. Ya lo voy a anotar. Y Brizo Pasten dice su opinión respecto de la ley corta. Yo creo Pregunta que, para ti. no, yo creo que la ley corta, en el fondo, yo creo que hay un tema, y yo, en el fondo, aquí hay muchos culpables. La verdad, nace en un momento de extrema urgencia. Extrema urgencia porque el escenario, básicamente,
que se producía en el sistema de salud chileno, en el fondo era un escenario bastante catastrófico, yo plantearlo tan así. Y es interesante cuando uno mira las encuestas que salían en ese momento, que le preguntaban tanto a beneficiarios de FONASA como a ISAPRE, todos compartían lo mismo, que básicamente, en el fondo, el que eso pasase significaba un menoscabo, no solamente para las personas que estaban en ISAPRE, sino también para las personas que estaban en FONASA, porque todos consideraban que de alguna forma, si le llegaba una ola tremenda de personas, ¿no es cierto?, porque quebraban todas las ISAPRES, por decirlo de alguna manera, y FONASA los tiene que asumir, en el fondo, fundamentalmente, ya en el fondo los temas que tenía, lo estamos viendo, que era este tema fundamentalmente listas de espera, que las vimos, 2 millones de personas, la verdad se iban a acentuar. Entonces, yo diría que evidentemente fue una solución, en el fondo, tal vez no la óptima, yo creo que nadie puede considerar que es la óptima, pero en el fondo, la verdad, hubo el acuerdo necesario para darle una salida que en ese momento el sistema de salud requería, no solamente por las ISAPRE, sino por sobre todo por las personas. Y aquí, en el fondo, ISAPRE, no ISAPRE, FONASA, no FONASA, lo que tiene que tener uno presente que ahí hay personas detrás, y en el caso fundamentalmente de ISAPRES, personas que pueden estar en cuidados paliativos, pues, personas que están en, no sé, y la verdad habían quedado, ¿no es cierto?, básicamente en serios problemas. Yo diría que en ese sentido felicito al Congreso que haya logrado ese acuerdo. ¿Ah? Ahora, sí, en el fondo soy muy crítico a que muchas de estas cosas se hubieran evitado si tanto los distintos actores hubieran tomado, ¿no es cierto?, básicamente esto antes y hubieran resuelto antes y no se hubieran postergado tantas discusiones que son relevantes para el sistema de salud chileno. O sea, el Plan Único de Salud, por dar un ejemplo. Si la verdad cuando uno mira básicamente lo que se ha presentado, lo que está, la verdad es que incluso lo que planteamos sobre los confines, más de un proyecto existido, digamos. Pero la verdad es que como mueren, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, no sé, o sea, es como la muerte de los justos, la verdad. Pasa mucho tiempo y no pasa nada hasta que pasa un momento de crisis. Eso. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que lo que señalas y que tal vez podría ser como el cierre de este seminario, es que hay personas detrás de los modelos de financiamiento, del modelo del sistema, del enfoque sanitario, ¿no? Y de eso de repente nos olvidamos. Y yo creo que aquí, Briso Pastén, yo creo que ha sido con su testimonio de que él está escuchando, está participando de esta charla, pero también él plantea su propia situación como paciente y como víctima de un sistema, ¿verdad? Está planteando el impacto, nos deja la enseñanza del impacto que tienen las reformas en salud finalmente en la persona. Así que si no hubiera más comentarios, más preguntas, más dudas, las gracias al doctor Pedro Croco, a esta brillantísima exposición con una claridad enorme en materia de lo que es la historia de las reformas y también este mensaje de que nuestro sector se está permanentemente reformando. Es decir, ahora hay un llamado a el enfoque de la atención primaria de salud como estrategia, como un enfoque universal, que me parece a mí, yo creo que estamos en general de acuerdo con que es un énfasis muy importante porque vamos a los barrios, vamos a las comunidades eh, y trabajamos desde la prevención y la promoción y por lo tanto abordamos también desde antes de la enfermedad los procesos, digamos, para las personas. Eh, Priscila también está dando las gracias, está dejando su correo para que le escriban si es que hubiera dudas. Y Briso Pastén pide compartir las presentaciones, dice sería genial compartir presentaciones. Priscila, ¿te envió la presentación a ti Sí, y tú la compartes? envíamela, Pedro, cuando a mí me llegue igual la grabación. Yo voy a enviar ahí la grabación y la Y la presentación a PPT. todos los asistentes. Ya, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pedro Croco, Gracias a todos. gracias Gracias. Priscila, y hasta una próxima presentación.